Bueno, muy buenas tardes a todos. Ya acometemos la última ponencia de la tarde, que nos va a hablar de la caballería de la jineta a ambos lados de la frontera. Y para ello, pues, tenemos a Ana Echevarría Soga, que es catedrática de Historia Medieval de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, una experta en la Edad Media, pito que toca todo, o sea, es que el arte lo toca todo, es una verdadera gozada. Yo he compartido con ella muchas experiencias a lo largo de estos últimos años, tanto de arte como de moriscos, como de mudéjares, como de... Y la verdad es que es un poco de sabiduría. Siempre ella dice, yo me limito a Castilla. A Castilla no, o sea, controla muchísimo de todos los territorios que componían las monarquías hispánicas. Entonces, Ana se licenció en Historia Medieval por la Universidad Complutense de Madrid, recibió el doctorado en la Universidad de Edimburgo por su tesis doctorada La fortaleza de la fe, la perfección de los musulmanes en el siglo XV, trabajó durante varios años en el sector editorial, es autora de numerosos libros y artículos de investigación sobre las relaciones entre el Islam y el cristianismo, entre los que destacan los dedicados a la minoría mudéjar y a la conversión, y a la polémica antimusulmana y a los cristianos andalusíes en el siglo XI. Ha sido investigadora visitante en numerosas universidades y centros de investigación extranjeros. En los últimos años destacan las circulaciones mudéjares y moriscas, libros como Circulaciones mudéjares y moriscas, que les recomiendo si están interesados en el tema, las publicaciones de Ana, porque aportan, la verdad es que, información muy, muy interesante. Redes de contacto y representaciones junto con Alice Kadri y Yolanda Moreno de CSIC en el 2018 y en la península ibérica en la Edad Media en colaboración con Enrique Martín Viso en Madrid, UNED 2019. Yo ya no digo nada más de Ana porque ya veréis que es una gozada escucharla. Muchísimas gracias. Con presentaciones así da gusto. Pues el último tema que vamos a tratar hoy es un tema un poquito más específico, pero luego verán cómo a lo largo de lo que voy a intentar transmitir se va vinculando con todo lo que venimos viendo. En un primer lugar, quería hacer una pequeña anotación también sobre las fuentes. No se preocupen, aquí se ve todo muy pequeñito, pero la hoja con los libros recomendados también se la he pasado a José Luis para que todos los alumnos puedan disponer de ella. Y yo solamente quería hacer pues, una pequeña historia del tema en los últimos años y mencionar algunas de las obras que me parecen pues, más relevantes o mejores para seguir un poco este tema. El tema de la monta a la jineta o a la brida, que se llama, o la caballería jineta, como lo conocemos los que la manejamos normalmente, ha sido trabajado, lo que pasa que siempre en contexto con otro tipo de cosas, normalmente. Hay tratados, no tanto medievales, que hay alguno, pero sobre todo pasa un poco también lo mismo. A partir del siglo XVI, cuando se deja casi de usar, es cuando de verdad aparecen los tratados. Y entonces el problema que tenemos es que no sabemos muy bien si lo que nos transmiten es realmente lo que se hacía en los siglos medievales o una adaptación, que es lo que en el siglo XVI están considerando como lo que les apetece a ellos hacer con lo que se hacía en los siglos anteriores. Entonces, partiendo de ahí, he preferido no entrar en las definiciones de jineta y otros juegos parecidos del XVI, porque siempre me parece importante centrarnos en la época en la que estamos. Entonces, esto va como aviso para toda mi conferencia. Hay autores que han utilizado los tratados del XVI para definir cosas, pero a mí yo creo que eso hay que ir con mucha cautela. Los que empezaron a tratar últimamente, digamos, la historiografía más reciente, los que empezaron a tratar este tipo de caballería y las fiestas en las que ellos participan, pues fueron Rosana de Andrés, que se pierde un poco el apellido, y María del Mar Agudo, en unos artículos de los años 80-90, que un poco trataron de vaciar las crónicas de las referencias a este tipo de caballería. Luego, Teófilo Ruiz, que es un profesor de la Universidad de California en Los Ángeles, de raíces cubanas y que viene muchísimo a España, es uno de los grandes maestros americanos del hispanismo. Escribió estos artículos sobre fiestas, torneos y símbolos de la realeza en varias lenguas y los fue relacionando con distintos aspectos
de lo que el profesor José Manuel Rodríguez les ha estado contando en la conferencia anterior. Y en ellos se refiere no solamente a la monta a la jineta, sino también a toda la simbología que unos tipos de monta y otros, digamos, transmiten al público de todas estas actuaciones, porque, como hemos dicho repetidas veces, son también representaciones hacia los súbditos o hacia el pueblo que está presenciando todo esto que está transcurriendo en los tablados, vamos a decir de alguna forma. Y la verdad es que considero que sus artículos son de lo mejorcito que se ha escrito. Luego el profesor Ladero Quesada ha seguido con un libro sobre las fiestas medievales, pero que es más reciente y que en el fondo retoma todas estas cosas que ya se han ido haciendo desde los años 80 hasta que él termina, digamos, de alguna forma el ciclo, por llamarlo de alguna manera. He puesto estos porque son los que no encontramos. Al profesor Ladero lo encontramos por todos lados. Entonces, quería también destacar todo esto. Les he señalado algunos libros que más bien son de literatura también, de fuentes. La historia de la prosa medieval castellana es un libro que siempre recomiendo porque el trabajo del profesor Gómez Redondo de Alcalá de Henares es fascinante. Él recoge toda la literatura, bueno, no sé si lo recomiendan en filología, desde luego yo en historia lo recomiendo porque recoge toda la literatura de toda la Edad Media sobre los distintos temas. Entonces, si vamos a buscar literatura caballeresca, nos recogerá todas las últimas ediciones, todos los últimos comentarios, todo lo que hay actualizado. Es un trabajo bestial. Hay 4 volúmenes de la historia de la prosa medieval castellana que llegan hasta mediados del 15, que son cada uno de un calibre, vamos, de diccionario enciclopédico con página fina. Y de los Reyes Católicos, ya cuando llegó, no solo no le cabía, sino que además hizo 2 volúmenes de calibre más grande y más gordo. O sea que, tela. Pero a través de esa historia de la prosa se puede seguir todo esto que venimos diciendo, pues todas las últimas ediciones, y creo que es interesante para las personas que no somos de filología, tener también de vez en cuando estas actualizaciones de lo que se está haciendo en las fuentes literarias, porque estos temas que estamos tratando en este curso, yo creo que sin la literatura no se entiende. Luego he puesto, bueno, también imágenes de momentos en los que se aprecian este tipo de cuestiones. Por ejemplo, el libro de los modelos anglo-normandos en la cultura letrada de Castilla, donde también está Fernando Arias, pues hablan, digamos, de todo el surgimiento, de todo este tipo de transmisión de la literatura astúrica en la península ibérica, de dónde viene, a dónde va, cómo llega, un poco, pues, sitúa más. Los trabajos que cito sobre, por ejemplo, Miguel Lucas de Iranzo, de la corte de Enrique IV de Castilla, etcétera, nos pone en un contexto en el que también se utilizan todas estas cosas. Entonces, bueno, es una bibliografía a lo mejor un poco variopinta, pero les quiere situar un poco en todos los distintos factores que se van manejando en este registro. Y luego acabo con Iván Rega, que nos habla de hacerse pasar por guerreros moros, pero ya en las touradas de la corte portuguesa, o sea, para que vean que esto se expande, desde luego, por todos los reinos y que llegan al siglo XVI, XVII, casi hasta el XVIII. O sea, que hay un largo recorrido. Bueno, dejamos la bibliografía, que al fin y al cabo pues es bibliografía, ya la verán si quieren, y vamos a pasar a definir la monta a la jineta como técnica de combate y su posible origen. No les he hablado de los libros, que no los he puesto ahí, de los libros de ejércitos musulmanes. Últimamente está habiendo más investigación. Acaba de salir hace muy poquito un volumen a ver si vuelvo para atrás, el último que les he puesto de Suñé Arce José, La guerra, ejército y fiscalidad en Al-Ándalus. El problema es que ese libro se queda donde nosotros empezamos, más o menos, pero de alguna forma sí nos plantea las cuestiones del ejército andalusí que hasta hace muy poco han tenido muy poquita repercusión porque las fuentes son árabes y claro, no todo el mundo las lee. Hay también un trabajo de Javier Albarrán muy reciente sobre el ejército nazarí, que el problema que tiene es que recoge trabajos anteriores de María Jesús Viguera, que había hecho muchos y muy buenos, y que esos sí que están en español, mientras que lo que publica Albarrán está en inglés. En fin, va viendo más sobre los ejércitos andalusíes, pero todavía estamos muy a falta. Y entonces, hoy sí que les quería traer un poquito de eso también, para que vean por qué la jineta se convierte en lo que se convierte y de dónde un poco surge todo. Hemos hablado un poco de la guerra.
para haber dicho que todo lo que está relacionado con lo caballeresco empieza en el campo de batalla, la verdad es que hoy y ayer no nos hemos referido mucho al campo de batalla. Yo sí me voy a referir. Y tampoco hemos hablado mucho de la caballería en el lado islámico. Es decir, también hay una ética caballeresca en Al-Ándalus y también hay, como vimos, y eso sí lo vimos ayer, en las pinturas de la Alhambra, sí hay un caballero musulmán que tiene también sus atribuciones y sus características y cuya mentalidad de alguna manera sería comparable a la de los caballeros cristianos que hemos visto participan de todo este juego cultural y de referencias, ¿no? La monta a la jineta aparece como una técnica de combate en la frontera. Se suele definir como una modalidad de monta a caballo de origen oriental, caracterizada por el uso del estribo corto, que obliga al jinete a llevar las piernas dobladas cuando conduce el caballo y permite una mayor movilidad sobre la silla y una monta más ágil y más rápida. Esta monta también está condicionada por el equipamiento ligero, es decir, lo que se intenta es aligerar lo más posible al caballero y al caballo para correr lo más posible y en vez de jugar a la parte pesada como protección, jugar a la velocidad como protección. Claro, el tipo de combate al que lleva eso es un combate muy móvil, muy rápido y que se basa en acciones muy concretas y que se llevan a cabo con velocidad, que serían una escaramuza, un tornafulle, una algarada, cabalgadas, todo se acelera de alguna manera. Y para eso se necesita ir vestido de otra manera e ir montado de otra manera. Aquí en las cantigas empiezan a aparecer imágenes de la caballería, pero como ven, no llegamos a distinguir si los musulmanes que aparecen aquí van con la pierna encogida o no. Luego ya vamos a ver imágenes en las que se ve muy bien cómo se monta. Aquí lo que vemos siguen siendo más que nada los corceles, digamos, enjaezados con todas las protecciones y todo lo demás de la caballería que nos han estado contando previamente. En las fuentes árabes, en el siglo XIV, aparecen los soldados del Magreb. La caballería magrebí es una de las grandes, digamos, una de las bazas que juega la dinastía nazarí a la hora de hacer la guerra contra los cristianos. Y dentro de esa caballería magrebí tenemos, evidentemente, a los combatientes del yihad. Hay una serie de nombres que reciben, que ven aquí, al-Gusat al-Mujahidun bil Andalus o Gusat al-Maghariba, si vienen del Magreb, y en las fuentes castellanas se los suele llamar caballeros moros, simplemente, o los moros de Allende del Mar, los moros que vienen del otro lado del mar, lógicamente. Como traducciones, lo que yo pongo de traducciones, digamos, es los nombres que se han hecho más habituales en los libros de historia actuales, que serían los voluntarios de la fe, los expedicionarios del yihad o la caballería, los caballeros magrebíes. Ellos forman un cuerpo completo del ejército granadino con su propio líder al mando. Es decir, son una especie de subunidad de lo que sería el ejército granadino. Entran a partir del año 1260, es decir, que podemos trazar los cambios en la forma de luchar a partir de finales del 13, principios del 14. Y aparecen tras la rebelión de una familia determinada, los Banu Idris, contra Abu Yusuf en Salé. Este castiga a sus parientes con el destierro, y donde mejor que desterrarles que a Granada. Y entonces vienen a luchar en el yihad de Al-Ándalus, con lo cual pues cumplimos varios, matamos varios pájaros de un tiro, nos quitamos a unos parientes revoltosos, los mandamos de refuerzo a los granadinos, con lo cual el sultán de Granada nos está muy agradecido, y de paso si alguno se muere en el yihad, divino. Ellos se salvan y el rey de Marruecos se ha quedado muy contento. Además de participar en el yihad, claro, también participan en la sublevación granadino-mudéjar de 1261-64 contra el rey de Castilla, que sería el equivalente de las sublevaciones que hay en esta zona contra Jaime I en los años 1270 arriba abajo. La evolución de estos guerreros
sobre todo en la corona aragonesa, la ha estudiado recientemente Hussein Fancy en un libro muy interesante que desgraciadamente ahora mismo solo está en inglés y entonces se lo puedo recomendar. Se titula The Mercenary Mediterranean, el Mediterráneo mercenario, y lo que hace él es estudiar todas estas tropas que pasan desde la zona del norte de África a la corona de Aragón como, digamos, como objeto de tratados diplomáticos y de la diplomacia a tres bandas, entre Granada, Aragón y el norte de África. Entonces, hay todo un desfile de caballeros que provienen de familias importantes, o bien de los meriníes, o bien de otras grandes familias magrebíes, que, digamos, se les envía a luchar como mercenarios del rey de Aragón para usos concretos y con dinámicas concretas, y a cambio se les suelen dar tierras y a su vez desempeñan una labor diplomática, digamos, de unión entre los reyes de las distintas coronas. O sea, que se les ve como embajadores circulando entre todos los reinos. En fin, es un colectivo bastante interesante. Pero claro, estos caballeros vienen también con sus propias formas de luchar. Es decir, a lo mejor el ejército granadino solo nunca hubiera evolucionado, pero al contacto con estos magrebíes y al contacto con los cambiantes formas de guerra que hay también en los reinos cristianos, pues lo que se produce es un cambio bastante grande en la velocidad y en las competencias y atribuciones de las distintas armas. Esto produce que se produzca una división en el ejército granadino, ya no solamente por la nacionalidad de las tropas o no, o que vengan con su propio caudillo magrebí, sino por las formas de luchar. Y lo refleja Ibn al-Hatib muy bien en este texto. Dice, el ejército es de dos clases, andalusí y bereber. El andalusí está mandado por una raed de la familia real, es decir, la organización tradicional del ejército del Andalus. Su equipo militar era parecido al de los vecinos. Aquí estamos viendo una forma de luchar en espejo. Es decir, si tú me presentas este tipo de lucha, yo te la respondo. Entonces, semejantes a los cristianos por la longitud de las glorigas, al llevar colgados los escudos, la dureza de los cascos, la preferencia por las lanzas de hierro. Es decir, parece que estamos recordando lo que hemos estado viendo en la conferencia anterior. En fin, la disformidad de los arzones de las sillas. Esto está hablando de esas protecciones que utilizan los cristianos para protegerse las piernas, que a ellos con sus sillas de cuero repujado, maravilloso, les deben parecer pues una cosa de lo más espantosa, supongo. En fin, y empiezan a decir, ahora ya se han cambiado este equipo por otro sencillo, de corazas ligeras, cascos dorados, sillas árabes, sillas a la jineta, escudos de cuero de anta. El anta es un antílope que se da en el norte de África, en la zona desértica, y lanza fina. El bereber está integrado por sus diferentes cabilas, mariníes, falaníes, tijaníes, alisíes, todo tipo de tribus que van mandando hacia Granada. Al frente de ellos van los jefes y los arraeces. Reúnen el mando de todos un arraez de arraeces y un qutb en jefe, escogido entre los grandes de las tribus mariníes y pariente del rey del Magreb. Los turbantes no son usados por los habitantes de Granada. Solamente los llevan los jeques, los cadíes, los ulemas y el ejército magrebí. Es decir, están utilizando ya símbolos de diferenciación dentro del propio ejército nazarí y dentro de la propia ciudad de Granada. Están usando turbantes que solo lleva la clase muy alta granadina. Pero es que luego vamos a ver que cuando las tropas ligeras traspasen al mundo cristiano, van a llevar turbantes. No van a elegir otro tipo de tocado. Ojo, ya lo veremos. El arma consiste en unas varas largas redobladas con otras pequeñas y dotadas de unas asas en su parte media que se cogen con las puntas de los dedos en el momento de lanzarlas, que se llaman dardos, jabalinas. Bueno, la traducción está ahí un poco tal. En general es una lanza corta. Y también los arcos de los cristianos que manejan según costumbre arraigada. Eso es interesante porque los arcos de los cristianos había que ver a qué arcos se refieren exactamente, porque claro, si van a caballo, tiene que ser un arco pequeño y más bien se le recordaría, a ver. Creo que es una ballesta. ¿Una ballesta? No todavía. Porque ese de... ¿Sí? Pues puede ser que se refiera a la ballesta
o si no tendría que ser el arco turco cortito, que es el que se lleva para montar a caballo. O sea, no puede ser un arco muy grande porque es imposible. En fin, el caso es que ya nos está hablando de una diferenciación claramente de las tropas dentro del ejército nazarí. Por lo tanto, las tácticas de ataque también van a cambiar de acuerdo con este cambio en lo que nos dicen del ejército. Lógicamente, el ataque de la caballería va a pasar a ser mucho más ágil, puesto que tienen a todos estos guerreros que pueden hacer estrategias que van de forma totalmente diferente. El jefe de estos Gusat, Gusat es el plural de Gazi, que es, digamos, el caballero para el que se escribe también los libros de caballerías en árabe propios de la ética caballeresca musulmana. El jefe de estos caballeros también participa en el consejo del sultán de Granada y participa en las tomas de decisiones. Pero lo que sí vemos que ocurre es que esto es muy preponderante en el siglo XIV, pero a partir del siglo XV desaparecen los voluntarios de la fe de los ejércitos nazaríes. Es decir, llega un momento en que las relaciones con el Magreb cambian y dejan de venir tropas. Y de repente el ejército nazarí se encuentra con que tiene que hacer frente a los cristianos él solo. Y ya no tiene a estos guerreros. Muhammad IX, que es el sultán que, digamos, prescinde de las tropas norteafricanas por antonomasia, tiene una situación política muy complicada y no le interesa tener, digamos que sus contactos son preferentemente con Túnez y no con la zona magrebí de Marruecos, los meriníes, todas las tribus que andan en Marruecos, y por lo tanto no quiere tener más gente dentro. Entonces corta la llegada de estas tropas y se enfrenta a los cristianos solos, más bien con menos éxito que con más, pero bueno, es lo que hay. Y entonces vemos que volvemos a una forma del ejército más parecida a lo que había sido el ejército andalusí anteriormente, antes de que empezaran a llegar estos voluntarios, pero no cambia la forma de lucha, sigue siendo la lucha rápida. Es decir, mantienen los cuerpos de caballería ligera, pero esta vez ya formados por granadinos y con una secretaría del ejército, con una recluta organizada, con digamos, los instrumentos que siempre se habían utilizado en Al-Ándalus. Aquí podemos ver, y aquí está lo que nos referíamos de los arcos, en el partal a la derecha, si ven lo que llevan en la mano los guerreros que están volviendo de una expedición guerrera, son los arcos cortos que están utilizando para tirar a caballo. Se ven un poquito mal porque la pintura está muy desvaída, pero es que la pintura está así, o sea que es que no hay manera de que la mejoremos. Y son arcos, yo creo que son arcos más que, aunque algunos sí que parece que lleva alguna ballesta. Pero entonces lo que también empieza a aparecer son otras diversificaciones. Es decir, para hacer frente a estos distintos tipos de ejército, los gobernantes del Magreb también incorporan tropas mercenarias cristianas que se arman a la manera cristiana. Es decir, la caballería pesada traspasa al Magreb y Ibn Khaldun nos describe también pues a una serie de caballeros que están formando líneas de batalla inamovibles para que cuando atacan las caballerías de cristianos puedan resistir el envite, ¿vale? Es decir, lo que estamos viendo es que los ejércitos se responden unos a otros. Las tácticas y las formas de montar se adecúan unas a otras de manera que se pueda hacer la guerra, lógicamente, para ganar. Si en el siglo XIII la Guardia Nazarí y el ejército nazarí había copiado esta caballería pesada y la magrebí un poco más adelante de los jinetes cristianos, en el siglo XIV, a partir de la década de 1330, con la gran crónica de Alfonso XI, vemos cómo empiezan a aparecer en las fuentes ya las noticias de gente montando y vestidos para practicar la monta en la jineta. Es decir, en la gran crónica de Alfonso XI se dice algunos escuderos que vivían con el rey andaban guisados a la jineta, es decir, andaban equipados a la jineta.
según usan en la frontera. Es decir, está claro que se considera desde el principio algo fronterizo. Aquí tienen las muy famosas imágenes del castillo de Alcañiz, aquí al lado, en la que sí pueden ver, sobre todo el guerrero, a ver, el cacharrín este, si me apaño yo con él, este guerrero musulmán que está caído, aquí pueden ver cómo lleva flexionadas las piernas en la jineta. ¿Ven? Esta es una pelea calatrava que está pintada en Alcañiz contra los musulmanes, suponemos, en la zona. Y entonces... Con el ratón. A ver, y aquí, esta es la postura que llevaría el caballero a la jineta, la que lleva este guerrero musulmán que está cayendo porque está muriendo. Y por aquí también se les ve. Pasa lo mismo, la foto no es excelente, pero bueno, yo creo que se puede captar bien cómo se diferencia el ejército cristiano con sus caballos, con toda digamos, la impedimenta mucho más pesada, de la rapidez del ejército islámico. Y también se ven las adargas, lo que pasa que en esta imagen se ve peor, aquí abajo, y ahora lo marco con el otro, se ven las adargas, que serían las características, esta de aquí con la mano, por aquí se ven otras que las llevan los jinetes árabes, que sería el escudo que utilizan los musulmanes que van a la jineta. También es un escudo ligero, es un entramado de madera que está cubierto por piel, es decir, que pesa la mitad de la mitad que un escudo de metal de la caballería pesada. Pero como vemos, o sea, la primera referencia me parece interesante, que es que sea a escuderos que van a la jineta. Es una cuestión también económica. Un escudero siempre tiene menos prestigio que un caballero noble y menos dinero. El armamento de la jineta es mucho más barato. Es un armamento mucho más ligero, mucho más barato, menos cantidad de metal, piezas más móviles, vamos a decir, cuando decíamos, pues a lo mejor solo se podían poner una parte de la armadura. Es muy típico de la jineta llevar las piernas desprotegidas, a no ser unas grebas, y llevar, en cambio, solo armada la parte de arriba, porque eso da ligereza. Entonces, todo esto es más barato, lógicamente, y se utiliza mucho más el cuero, a lo mejor, que el metal. El cuero puede ser muy resistente, puede dar armaduras que protegen relativamente bien, y como vas pasando muy rápidamente, pues al final puede compensar. El hecho de la jineta como una forma de luchar en la frontera también se ve muy bien en los ordenamientos de lanzas. Los ordenamientos de lanzas es un documento que se publica con ocasión de las Cortes. Especialmente importante es el de las Cortes de Guadalajara de 1390, bajo Juan I de Castilla, en el que se perfila la organización militar de todo el reino. Es decir, se definen qué tropas tiene que haber, dónde y cómo van a estar constituidas y para qué fronteras. Entonces, en la época de Juan I no solamente está la frontera andalusí, también está la frontera portuguesa, muy importante, y por supuesto la aragonesa, que está ahí siempre. Entonces, lo que se dice es, lo que se hace es racionalizar las cuentas militares del rey y se dispone cuántas lanzas tiene que haber, que se dice que en los reinos debe haber un total de 4.000 lanzas castellanas armadas y a caballos, que percibe cada una 1.500 maravedíes en tierra. Es decir, se les paga en tierra para que el rey no tenga que andar pagándoles todo el tiempo. Cada lanza cuenta con un caballo, otra cabalgadura, que suele ser una mula, un rocín, pues algo más barato, ¿no? No se especifica el número de hombres que va con cada caballo y o sea, con cada unidad, digamos, pero normalmente suele ser un caballero, un escudero y 1 o 2 peones, o bueno, ahí hay variaciones, ¿no? Pero, en fin, más o menos digamos que un caballo no es solo un hombre, un caballo es un hombre y todo lo que necesita para ir y luchar y sostenerse. En Andalucía, que se cuenta siempre diferente, debía haber 1.500 jinetes de caballería ligera, ahí se especifica muy cuidadosamente, con la misma cantidad de tierra y la obligación de aportar 2 caballos, es decir, ligero, 2 caballos y armas de jineta. O sea, cambia el armamento cuando estamos hablando de Andalucía. Además hay 1.000 ballesteros de caballo, con un acostamiento de 600 maravedíes en tierra, es decir, se les paga menos. Y todos ellos están exentos del pago de tasas de chancillería para la expedición de los oficios, o sea, se le quitan las distintas tasas de
expedición y, o sea, se les libera de cargas. Además de este ordenamiento sobre tropas, se hace un ordenamiento de alardes, caballos y mulas. Es decir, se especifica también todo lo relacionado con las bestias de carga, que son fundamentales para la guerra en la frontera. Y se disponía que se realizase un alarde, es decir, un ensayo previo, vamos a decir, al año, se les llama a todos, se revisa que estén los armamentos en condiciones, se revisa todo y en un momento determinado se revisan, por ejemplo, los gastos. Pues a lo mejor en vez de 1.500 maravedíes se decide que suben a 2.500, pues porque ha habido devaluación de la moneda, porque ha habido necesidades concretas en la frontera y hace falta pagar más, razones varias. Entonces, esto se hace en todos los reinos y en todos ellos se ajusta todo esto de forma que sea posible hacer la guerra. Y el oficio del condestable, como cabeza del ejército, se introduce también con Juan I en Castilla por influencia francesa en torno a 1382. Esa también es una novedad importante. ¿Por qué? Porque además fue Álvaro de Luna, el condestable de Castilla, el que da al cargo una especial importancia llevándolo a la batalla de la Higueruela contra Reina de Granada. Entonces, todo ello va a contribuir a que haya un ejército diferente. No podemos olvidar tampoco que en esos momentos, después de la Guerra de los 100 años, también han cambiado los ejércitos europeos, están los arcos largos, en fin, se han producido una serie de novedades que imprimen, digamos, un nuevo aire a los campos de batalla, vamos a decirlo así. Otro elemento del ejército muy relacionado con la jineta es el establecimiento también de las guardias personales del monarca. Este es un tema que Fernando Arias también ha tratado en uno de sus artículos. Las guardias personales surgen como muchos cuerpos destinados a proteger al rey. Aquí tenemos la descripción de la batalla de la Higueruela, precisamente en la que participa Álvaro de Luna más que el rey Juan II, y que está pintada en el monasterio del Escorial, supuestamente a partir de un tapiz que estaba en el Alcázar de Segovia. Es decir, la representación de la gran batalla campal del reinado de Juan II se cuelga como tapiz en el Salón de Reinos del Alcázar de Segovia. Después se reproduce otra vez en el monasterio del Escorial. Las guardias son las que rodean al monarca en todo momento y también le acompañan a la guerra. Se ve muy bien, ahora lo veremos, en el campamento de Juan II. Está formada por varios cuerpos. La mayoría de ellos son de caballería. El rey también va a caballo. Están los monteros de Espinosa, que son 48 desde tiempos de Alfonso XI, los ballesteros y monteros de a caballo o de a pie, que ahí sí que hay de a pie, desde Enrique IV, que suelen ser solamente unas decenas de personas, los ballesteros de Maza, que son los que le acompañan en las salas de representación de los palacios y de la Cámara del Rey, y la guardia de jóvenes nobles, hay una guardia de jovencitos de las mejores familias del reino que acompañan al monarca. Y tanto en Aragón como en Castilla la novedad es la guardia morisca, es decir, una guardia formada en Aragón por los jinetes que mandan los benimerines y todos estos que hemos dicho, y en Castilla por una serie de personajes del Reino de Granada que se convierten al cristianismo en la frontera, traspasan la frontera y se vienen al Reino de Castilla. O no se convierten, y ahí ya también hay todo otro juego de lealtades y de cuestiones diplomáticas y de cosas, porque algunos no se convierten, están un tiempo en la corte de Castilla y luego vuelven a Granada, por razones diversas, ahora no podemos entrar. El caso es que sus funciones son la escolta y la protección del rey. Aquí vemos a la guardia morisca de Juan II, siguiendo al rey, aquí no lo vemos exactamente, pero el rey estaría justo delante de ellos, por aquí, y delante va Álvaro de Luna, no, detrás va Álvaro de Luna con su propia guardia. A ver si lo señalo, el rey estaría en esta zona más o menos. Pero lo que quiero es que se fijen en la forma de vestir de la guardia morisca de Juan II. El turbantito sobre el casco, esto es otomano total, o magrebí, o como lo quieran. Los mudéjares de Castilla no se visten así, los de Aragón tampoco, y las tropas andalusíes tampoco llevan este tocado, ninguna. La capa corta, muy importante, porque una capa larga entorpecería el galope. La silla, la jineta. La adarga, que tiene su pequeño, o sea, tienen como forma de corazón, y luego las veremos. La adarga. Y luego tenemos, bueno, por supuesto, las armas del rey, porque al ser la guardia del rey llevan los castillos y los leones de Castilla y León.
¿eh? O sea, los colores con los que visten son los del rey, pero la forma de vestir da todo un mensaje de unas referencias que en este caso ya se están convirtiendo en unas referencias casi de lujo. Yo tengo mi guardia mora, ole, ole yo. Y la lanza corta de la que hablábamos. Esto sería esa jabalina, o como le quisiéramos llamar, que es una lanza cortita, que se lanza bien, no pesa, entonces se puede levantar el brazo y lanzar. En vez de las lanzas de ristre, que son las de los torneos, que aquello no hay quien lo mueva. Y tampoco es una lanza larga que cueste mover cuando uno va a caballo. Pues esto sería, digamos, la monta a la jineta institucionalizada en la Casa Real, de alguna manera. El rey tenía la ventaja de que a las guardas reales podía acudir sin mediar nadie. Es decir, estamos en los orígenes de un ejército real, propiamente real. No tiene que acudir a los nobles para que le llamen a sus vasallos. No tiene que acudir a los municipios para que acudan a la guerra. Es su cuerpo de ejército. Entonces, esa es una ventaja muy importante. Pero claro, ese cuerpo de ejército que rodea al monarca tiene que tener ese ethos caballeresco de alguna manera de lealtad al rey, que ya se viene estableciendo desde las órdenes más tempranas que nos decía el otro día el profesor Carlos Barquero. Es ese grupo de confianza que está dentro de la cámara del rey. Es decir, las guardas reales es una cuestión, como dirían, siempre insisten mucho los historiadores anglosajones, trust, es la cuestión de confianza, la confianza del rey que hay que pagar con lealtad. Y todo esto forma parte de todo lo que hemos estado viendo. Esta caballería, evidentemente, tiene también una función dentro del ejército real. Aquí los estamos viendo cómo se dirigen a la batalla de la Higueruela, que es un enfrentamiento campal, es decir, no es solo una guardia, es una guardia de lujo, es una guardia de casa real, pero también es una guardia que en un momento determinado puede tener una función militar. Según don Juan Manuel, que hizo también su propio tratado sobre cómo funcionaban los ejércitos cristianos, dice que basaban su éxito precisamente en la potencia de carga de su caballería y en la superioridad técnica de su armamento, que para el siglo XV incluye también la artillería, es decir, también hay moros bombarderos, que es curioso. Tanto unos como otros, tanto musulmanes como cristianos, en un momento como la Higueruela, utilizan una táctica combinada de caballería pesada y caballería ligera. Es decir, a principios del XV todavía están funcionando los dos sistemas. Hay una serie de formas de desplegar las tropas, que no sé si las vemos. Bueno, aquí vemos al rey en su campamento, en el campamento real de esta misma batalla. Aquí ya vemos que las armaduras, en cambio, son del siglo XVI, porque es lo que se pinta en la corte de Felipe II, claro. Entonces está ya un poco trastocado. Juan II de Castilla no hubiera llevado esto exactamente. Pero aquí vemos las haces. Estas líneas de caballería es lo que se llama un haz. Y es lo que permite plantear las distintas estrategias de combate en un campo de batalla real. Pero claro, el problema es que campos de batalla reales en esta época hay poquísimos. O sea, es la Higueruela, la gran batalla campal de su época, y ya no hay otra más, poco menos que hasta Lepanto y esas por mar. O sea, que es que hay muy pocas, ya hay muy pocas. Pero aquí se vería, o sea, aquí se podría enseñar lo que sería un ataque de libro, vamos a decir, a unos jóvenes de la nobleza, por ejemplo, que estuvieran delante mirando. La carga se puede hacer con estos haces en distintas oleadas y llegan líneas y líneas y líneas de caballería. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es una formación más estrecha y profunda que permite penetrar en las haces de los enemigos y que se conoce, pero que es todavía un poco melee, se conoce como tropel. Y luego hay otra que se llama en punta de flecha, es decir, que se forman en flecha las caballerías para penetrar totalmente las haces del enemigo. Cualquiera de ellas se puede utilizar en esta guerra. En la pintura de la Higueruela, que está en el monasterio, no se ven todas estas formas de combate porque prefieren esta especie de enfrentamiento de un caballero con otro, técnicas también de pintura, o sea, es lógico y eso. Pero aquí ven también toda o sea, si se fijan en cada uno de los caballeros musulmanes, pues vemos también toda esta forma de la jineta, cómo se está imprimiendo.
Y luego también está, por supuesto, en incursiones mucho más ligeras, que no son una batalla campal, estaría el tornafulle, es decir, estrategias de ataque rápido, retirada y volver para rematar al que te persigue. Cosas de ese estilo que, claro, evidentemente con esto también se hacen perfectamente. Aquí también, por ejemplo, vemos una de esas expediciones a toda pastilla, digamos, que hacían. En este caso, el infante Ismael, yo creo que es Muley Hacén, que en un momento determinado está en la corte castellana y luego se vuelve al Reino de Granada. Y aquí vemos pues, el número. Aquí lo que quería sobre todo era destacar el número de jinetes que van en una carga de esta rápida. Entra a correr la ciudad de Baeza con 2.500 de a caballo. Luego, por otro lado, hay una entrada de los Abencerrajes con 400 de caballo, es decir, es un número grande, pero no desmesurado. Y 2.500, que es lo que movería el infante, era mucho. Luego, por ejemplo, el conde de Castañeda sale de Jaén con 100 hombres de armas y 200 jinetes. Esto es lo que se puede movilizar así, a bote pronto, en un momento de pánico, de ataque inmediato. ¿Cuántos movilizamos? Pues 400, 200, 500. No se puede movilizar a más. Y van a hacer una guerra rápida, muy rápida. Luego ya, si es una expedición más grande como la del infante, entonces ya sí, 2.500 de a caballo, 4.000 peones, pues ya hablamos de unos números superiores. Pero digamos que bueno, me quedo aquí, por influencia de todos estos campos de batalla en los que se enfrentan musulmanes y cristianos, no será solamente en la península ibérica donde haya estas tropas ligeras. Se va a ver como en sitios muy diferentes geográficamente aparecen tropas ligeras que responden a estas mismas necesidades. Por ejemplo, los turcopoles en Tierra Santa, que más de lo mismo, lo que pasa que ellos son cristianos ortodoxos. Los caballeros húngaros en las fronteras de Hungría, también muy necesarios. Los estradiotes venecianos, que son otro cuerpo ligero, que también tienen sus propias características. Los venecianos lo único es que son mercenarios. Claro, están en un contexto italiano, entonces ahí el mercenariado es mucho más importante. Una definición de los estradiotes que nos da un embajador francés pues define una cosa muy parecida a lo que nos encontramos en la península ibérica. Los estradiotes son gentes de arma parecidas a los jinetes, o sea, lo mismo. Vestidos como los turcos, tanto a pie como a caballo, a excepción de la cabeza, en la que no llevan la tela que estos llaman tolibán. Y son gente muy dura, y ellos y sus caballos duermen durante todo el año al aire libre. Y todos eran griegos y procedían de los lugares que poseían los venecianos, unos de Nápoles, de Romania, de Morea, otros de Albania, de la zona de Durazzo, y todos sus caballos son buenos y se trata de caballos turcos. Es decir, estamos hablando de lo mismo. Es gente muy rápida, gente muy dura, gente que está preparada para todo. Y parece que estamos viendo pues las definiciones de los caballeros que nos daban antes. Caballeros que lo resisten todo. Muy importante. Y aquí tendríamos el equivalente, que es lo que vimos ayer, que serían las imágenes de la Alhambra, con este mismo tipo de monta, y la cuestión de los caballeros. Aquí no se ve tan bien como la imagen que nos puso Elena ayer, pero aquí tenemos al caballero musulmán también, y este sí que lleva la ropa típica de los nazaríes, es decir, este no está disfrazado de una guardia diferente, él va vestido como se supone que visten en Granada. Esta es el tipo de ropa que se adopta para la monta a la jineta. Ya lo he dicho, la adarga con esa forma como de corazón. Como ven, tiene unas asas en cuero, que es por donde se mete el brazo, pero si se coge es realmente muy ligera, no es un escudo pesado. Y luego tienen las famosas espadas a la jineta, que ya hemos comentado también, que son unas espadas más cortas. Claro, y poco pesadas, que ayudan a que no se traben con las piernas ni del guerrero, ni del caballo, ni de nadie. Entonces, son unas espadas que se producen masivamente para el consumo de la corte, tanto nazarí como de los regalos de Estado. Hay muchísimas espadas jinetas pululando por toda Europa como regalo de los príncipes musulmanes a príncipes cristianos, y pues luego
Hay también unas cotas de mallas, estribos, sillas de montar, todo muy adornado con piedras preciosas, esmaltes, damasquinados, terciopelos, el cuero repujado, como vemos aquí. Es decir, da una sensación de riqueza dentro de la ligereza de los materiales. Aquí ya estamos pasando a la jineta en el contexto caballeresco. Es decir, ya el exotismo y el lujo forma parte de la cultura cortesana, no solamente una forma de combate, sino una forma de vida y de practicar el lujo, que se entendería dentro de lo que sería la dinámica de los textiles moriscos, los cojines moriscos, el estar en un estrado, es decir, un ambiente de corte que está respondiendo al mismo tipo de estética. Imagínense esto en el Alcázar de Sevilla, en la Aljafería o en el Alcázar de Córdoba o el de Carmona o el que sea. Claro, pega todo con todo. Pero no es solo eso, los principales caballeros de la corte castellana ya empiezan a jactarse de conocer ambos estilos de monta. Y, por ejemplo, Álvaro de Luna, al regresar a la corte en Turégano, después de uno de sus múltiples enfados con los infantes, futuros infantes de Aragón también, con los hijos de Fernando I, llega con caballeros montados a las dos maneras. Y en su crónica se cita como cabalgador en ambas sillas. Y en su retrato se pinta como tal. Bueno, aquí vemos más sobre cómo es este tipo de armamento. Ven los borlones que aparecen en la adarga, pues todo este tipo de cintas, cuentas, todo este tipo de cosas siempre ayudan. Bueno, pues como decía, con todo esto se visten también los caballeros de la corte, sobre todo los de la corte de Juan II y Enrique IV. Y en las casas de los grandes señores de la frontera, como por ejemplo Miguel Lucas de Iranzo, que es gobernador de Jaén, pues también él tiene su propia guardia morisca, vestida a la morisca. Por ejemplo, en su crónica dice, en pos de él iban dos pajes en edad de 14 o 15 años, muy moriscos, en sendos caballos de la jineta, con muy ricos jaeces. Detrás de estos iban hasta 30 o 35 de los criados continuos de su casa, a caballo, bien ajaezados, vestidos y tocados a la morisca. Las lanzas en las manos y las adaragas embrasadas, todos en muy buena orden puestos. Y así dio una vuelta por la ciudad, Jaén. Saliendo por la puerta barrera se puso delante de las tiendas. O sea, que va a hacer toda la demostración de su riqueza y de su exotismo, en el fondo. Este equipamiento de la jineta, como digo, es fruto de un importante comercio y nunca hay que olvidar ese tipo de cuestiones económicas porque las armas eran muy apreciadas y se pagaban auténticas fortunas por ella entre las clases pudientes. Y paulatinamente los talleres cristianos se especializan en hacer piezas de imitación, lo cual también es otro movimiento muy interesante de estudiar desde el punto de vista económico. Las espuelas, no sé si se ven por aquí, pero bueno, también hay unas espuelas moriscas, y la adarga aventajaba mucho al escudo cristiano por su flexibilidad y recibía normalmente el nombre en las fuentes cristianas de adarga bacarí, porque era de cuero de vaca, o daragas basenas, todo vinculado al ganado vacuno. Y la guardia morisca de Juan II las lucía forradas de tela colorada y adornadas con un remate redondo de metal del que colgaban cordones de sedas del mismo color, es decir, parecidas a todas estas que estamos viendo de los musulmanes de Granada. Las cuentas del camarero de Enrique IV, Juan de Tordesillas, ponen de manifiesto que en el siglo XV todos los gastos que se hacen para la guardia del rey están orientados a este tipo de consumo. Y, por ejemplo, pues para que se hagan una idea, se paga a Gómez de Mena, joyero vecino de Segovia, por 5 daragas basenas, las adargas, a 260 maravedís por cada una, en que montó 1.300 maravedís, de las cuales fizo luego merced a Amete, a Lamín, y a Alcaide de Aleixir, y a Mahomat de Talavera, y a Juan de Ximena, y a Pedro de Antequera, caballeros moriscos que andan en la guarda con el dicho García de Jaén, mi capitán. Es decir, el rey les hace los regalos a sus propios miembros de la guardia, igual que les dará las varas de tela para vestirse con sus colores, que esas van incluidas en el contrato por el que se les paga un sueldo anual.
¿vale? Entonces, con el sueldo anual se estipulan las varas de tela que tienen para vestir. Es lujo. Pero esto también permite a los caballeros defender al rey. Aquí vemos las espadas jinetas también, que son las espadas cortas, esta vez en los sultanes de la Alhambra, y la forma de colgarlas, esta vez en vez de en un cinturón, que sería lo más típico si se va a luchar, con un talí, que es una especie de banda que cruza el pecho. Es otro tipo digamos, de soporte de la espada. Esto, como decía, este tipo de pertrecho permite defender al rey no solamente en la corte o en una batalla, sino también cuando va en sus momentos de ocio a sus monterías y a sus cacerías, aparte de los agitados años de peregrinar por Castilla que tienen tanto Juan II como Enrique IV. Podría decirse lo mismo de Pedro el Ceremonioso, que tenía otra guardia morisca que también le acompañaba por todos sus desplazamientos por la corona de Aragón, que fueron múltiples y abundantes. La caza de la jineta se convierte entonces en el deporte de los reyes. Ya lo era, evidentemente, pero al añadir esta forma de armamento y de montar, pues claro, las partidas de caza se agilizan tremendamente. Las primeras noticias exhaustivas sobre la montería datan de la Baja Edad Media, cuando las casas reales empiezan a compilar tratados sobre el arte de la caza. Y, por ejemplo, tenemos el archiconocido libro de la montería de Alfonso XI de Castilla, un tratado de montería de un montero de la Sierra de Segura del siglo XV, el libro de la caza de Gastón Phébus del siglo XIV, el libro de la montaría de Juan I de Portugal, también del XIV, el libro de chasse du roi Modus del XV de Francia, es decir, proliferan los tratados de caza. La caza lo que se hace es que se busca previamente al animal, se va con los lebreles, con los perros, en fin, se sitúan a los perros de una manera, a los caballeros de otra, al animal se lo va, digamos, dirigiendo hacia una zona de enfrentamiento. Y en la península ibérica esto se hace sobre todo con tres animales, que los hemos visto ayer en uno de los sepulcros. Un oso, un jabalí, creo que eran el del señor de Betanzos, si se acuerdan, el oso y el jabalí, y a esos hay que añadir el venado, que es al que se dedica el libro de montería de Alfonso XI. En otros lugares, por ejemplo en Francia o en Alemania, se prefieren los ciervos, porque tienen muchos más ciervos, en fin, bueno, dependiendo del país, digamos que los libros de caza se dedican a un animal u otro. Y bueno, pues el libro de la montería, que es el que estamos viendo aquí, pues como ven, hace esta loa tenía aquí una serie de cuestiones sobre su atribución, pero yo creo que me las voy a saltar. Lo que me interesa sobre todo es esta glosa de las semejanzas entre el arte de la guerra y la caza mayor. Es decir, todos sabemos que la caza forma parte del entrenamiento de las élites que van a practicar la guerra. Eso es viejo como el mundo. Pero esta glosa, digamos, de todas las casas del mundo, no nada más acostada a la caballería que esta, la montería, ni en que más ande el hombre en hábito de caballero andando a ninguna casa de las otras del mundo más que en esta, porque anda de caballo y trae arma en la mano. Es decir, un caballero más, practicando deportes caballerescos. El caballero debe siempre usar toda cosa que ataña a las armas y a la caballería, y cuando no lo pudiera usar en guerra, debe siempre usar en las cosas que son semejantes a ella, es decir, en paz, como veníamos viendo con las justas, en paz, pero también. Es cierto que de las casas no hay ninguna que más sea semejante a la guerra que esta, por estas razones. La guerra quiere costa el que no se duela de dar el que anda en ella, et andar bien encabalgado, et traer buena arma, et ser acucioso en no dormir mucho, et sofrir el comer et el beber, et madrugar et aun trasnochar, et haber mala cama a las veces, mala cama y luego montate en el caballo 8 horas, ole, et sofrir a las veces frío y a las veces calentura, y aun encobrir el miedo cuando quisiere. Otros sí quien porfía para acabar lo que es comenzar, es decir, hay que acabar la campaña se ha empezado, la campaña se acaba, la caza se empieza, la caza se acaba. Todas estas cosas a menester que haya el que sufra todo aquel que quiere ser un buen montero, y por esta razón decimos que es la más caballerosa. Vamos, un texto precioso, creo. Se baraja, este es el libro de la montería de Alfonso XI. Aquí ven a los monteros, también con el estribo corto, también con la pierna flexionada. Si lo ven aquí, ahí,
se ve perfectamente. A ver, aquí se ve, y en algunos de los que van para atrás. También la ropa, una vez más, aquí no vemos ninguna armadura como las de las justas o torneos. Es evidente que van vestidos ligeros. Debajo de las telas ricas van a llevar sus cotas sus petos de cuero, o sea, no van desprotegidos ni mucho menos, pero no van con una armadura a cazar. Entonces, esto también es importante. Estas monterías también ayudan a fomentar ese sentimiento que decíamos en estos días, ese sentimiento de lealtad hacia el rey, formar parte de su casa, festejar con él, practicar el ocio con el monarca, es decir, crean unos sentimientos de solidaridad que acompañan al del banquete, al de la orden de caballería, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que hay que entenderlo todo en ese contexto social, además de la práctica de lo que sería la cosa en sí, en este caso la caza. El libro de la montería ya se ha demostrado, aquí viene otra imagen, ya se ha demostrado que está muy relacionado con el libro de la Orden de la Banda, lo ha dicho Rosa Rodríguez Porto, en su factura, en su fecha, en el tipo de miniaturas, en las iniciales, y por tanto, aunque había quienes pensaban que podía venir originalmente de un primer libro de Alfonso X, con luego unas influencias también de don Juan Manuel, que tiene su propio libro de caza, y que en ese libro de caza ya empieza a contar la geografía de la caza por la península ibérica. Estos libros no son solo manuales de cómo se hace la caza, en este caso del venado, sino también de cuáles son los mejores parajes para practicarla. Es por lo que es sobre todo conocido la montería, porque habla de toda la geografía del Reino de Castilla donde los reyes van a cazar. Y incluye ya los cotos de la zona de Gibraltar, que son los de las conquistas de Alfonso XI. Luego parece que ya había tenido ocasión de salir por allí, aparte de la guerra. Y lo último que quería hablarles es de lo que yo he llamado la sublimación de la violencia y la decadencia del ideal caballeresco. Cómo la caballería deriva en juegos de guerra y cómo digamos, se expande desde una élite al pueblo. Esta expansión al pueblo no necesariamente es tardía. Hay muchos juegos que se practican desde muy pronto y que los practican también las clases populares. Pero es verdad que con el tiempo se ve cómo cada vez participan más. Cuando llegamos al siglo XV hay algunos prosistas castellanos, ya lo hemos visto en el Victorial, que decía que no todos son caballeros los que cabalgan y que según y quién unos practican y otros no, digamos, el etos caballeresco. Pues en esto insisten todos los autores del XV, Valera, Sánchez de Arévalo, Cartagena, todos los tratadistas del XV de caballería dicen, ojo, que esto ya no es lo que era. Pero por otra parte, también hay que ver que no es lo que era, pero es otra forma de lo que era. Por ejemplo, Diego de Valera, en su Espejo de verdadera nobleza, dedicado a Juan II, dice, ya son mudados por la mayor parte aquellos propósitos con los cuales la caballería fue comenzada. Entonces se buscaba en el caballero sola virtud, ahora es buscada caballería para no pechar, para no pagar, evidentemente. Y así como el hábito non fase al monje, así lo dorado non fase al caballero. E bien tanto cuanto la fe sin obras no aprovecha, otro tanto la caballería sin guardar su orden. Es decir, ya están acusando que no todo el mundo está ahí porque le interese lo maravillosa que es la caballería y las grandes cualidades que se supone que comporta. Aquí vemos, por ejemplo, una imagen de Enrique IV a la izquierda, que ya sería en esta etapa, como si dijéramos, de decadencia, a la izquierda en las genealogías del mismo Alonso de Cartagena, que aparece montando a la jineta, aquí veríamos, y a la derecha aparece en traje de montero. Este es el traje que se pondría para ir a cazar en los montes de Segovia, ¿vale? Con una especie de cofia, es una especie de cofia, pero de fieltro. Aparece también en las cuentas que he mencionado, donde aparece todo el uniforme de la Guardia Morisca, aparecen los gastos que él hace para vestirse de cazador. Y aparece, por ejemplo, una tela de fieltro aceituní, que era muy cara, francamente, para hacerse la capa y los jugones de caza. Y luego esta especie de capote, de alguna manera, para protegerse la cabeza. Y las botas, muy importantes también, las botas de caza.
Pero esto no sería como él andaría por la corte. O sea, sabemos que en la corte él hacía uso de todo tipo de telas moriscas y que su ropa debía ser francamente lujosa. Y también hace unos gastos en pieles, las penas para los cuellos de corte y armiños y demás, hace unos gastos francamente serios. O sea, que esta imagen, que es la que se suele poner de Enrique IV para demostrar que era como un poco raro, no, esta es la imagen de cazador. Luego está la imagen de cortesano. Ojo, que iría en consonancia con la guardia morisca, por otra parte. En fin, el caso es que todo esto se utiliza también para todas estas otras posibilidades, digamos, que ya se relacionan mucho más con las fiestas, los torneos, las justas. Una son las entradas reales. Y en las entradas reales, por ejemplo, la del propio Enrique IV en Jaén, camino de Granada, se habla también de lo mismo. Dice, salieron hasta 500 rosines muy ajaezados y tocados a la morisca y con barbas postizas, los cuales traían unas cañas muy gruesas y unos corchos plateados que verdaderamente parecían las lanzas. Es decir, estos sí se han disfrazado, totalmente. Y así vinieron escaramuzando, echándole lanzas delante. Él estaba entrando triunfalmente. Y desde que llegó el rey cerca de unas peñas, donase el agua de Santa María, descendieron de allí hasta 30 hombres vestidos y calzados como moras, con panderos y sonajas dando muy grandes albórbolas. Y luego más adelante salieron hasta 4.000 niños en caballejos de cañas, todos con alcandoras vestidos y tocados con tocas, en sus atabales. Y luego hasta otros 1.000 niños con ballestillas de mimbre en otra batalla sus caperuzas. O sea, imagínense cuando entró el rey, bueno, Jaén lo tiró por la borda, todo, y todos se disfrazaron y todos salieron a hacer esta especie de juegos moriscos de alguna manera. Se nota mucha gente de hombres y mujeres espingarderos que estaban fuera de la dicha cita, es decir, había más también. Por los adarves de calles y ventanas, muy muchas dueñas de doncellas. Así entró con muchas trompetas. O sea, toda una entrada real a la morisca, por supuesto. Luego también tenemos otra serie como de juegos que transcurren también en estas circunstancias, digamos, especiales, por parte de los habitantes de las ciudades, tantos nobles como hijos de algo con caballo. Por ejemplo, en las fiestas populares, en los festejos de las bodas reales, en reuniones de cortes, coronaciones, bueno, eventos diversos. Por ejemplo, una variedad, digamos, pobre de los torneos serían las escaramuzas de adargas, llamadas así por ser encuentros efectuados con los escudos propios. Los contendientes peleaban agrupados en cuadrillas y se tiraban mandobles así desordenadamente. Y otros caballeros les servían de jueces y determinaban el número de encuentros, poniendo fin a la lucha cuando lo estimaban reglamentario y situándose en medio del campo. Entonces, bueno, pues mientras tanto tocaban las trompetas, los atabales, o sea, aquello debía ser un lío bonito. Y bueno, pero era todo como más desordenado, pero a la vez eran muy espectaculares. Y bueno, me imagino que el ruido de las adargas chocando, las armas, los atabales, lo otro, pues claro, la atmósfera sería francamente festiva. Otra transformación similar, también de las que ya hemos hablado, eran los juegos de cañas, que tuvieron muchísimo éxito en el siglo XV. Era una carrera entre varias cuadrillas de jinetes que se asaeteaban unas a otras con lanzas de caña y aparecen ya en tiempos de Muhammad VIII en una carta fechada en 1418 dirigida a Alfonso V de Aragón, que enumera entre los regalos destinados al rey aragonés una serie de equipos para juego de cañas. Luego ya aparece y evidentemente también son regalos diplomáticos. En la crónica del condestable se narra como cada 24 de junio, día de San Juan, el condestable organizaba un juego de cañas en el que fingía ser moro él mismo, con otros caballeros y se enfrentaban a los cristianos que salían de la ciudad. O sea, ellos eran los que se vestían de moros y los cristianos, que serían la gente de la ciudad, salían y trababan una hermosa escaramuza. Luego, por ejemplo, Alonso de Palencia también cita otra cuando llega el rey Fernando de Nápoles, los embajadores llegan en 1477 y entonces también se les honra con un juego de cañas entre dos cuadrillas de caballeros jerezanos. Y entonces, bueno, pues se acometen, se arrojan cañas que rebotan en las adargas, los gustadores dan la vuelta, corren al palenque, se reúnen con las cuadrillas. Y bueno, el caso es que se insiste en que está prohibida la contienda, es decir, lo que decíamos antes con las justas, está prohibido que aunque entre ellos existan rencores o salgan heridos del combate, que fuera del combate se comporte. Y no se consideran más enemigos los caballeros de una cuadrilla cuando arrojan la caña traidoramente contra los contrarios
ni por eso se tacha a los gustadores. O sea que las medidas siguen ahí y se intenta ante todo controlar. Una vez que se conquista Granada, aumentan más todavía los juegos de cañas, todavía les gustan más. Pero claro, pues ya encima se hace una explanada frente a la Alhambra destinada a los juegos de cañas, que es lo que hemos visto antes en la diapositiva de José Manuel Rodríguez. Y entonces, divididos en cuadrillas, pues vuelven a cometerse y tal. Y luego tenemos lo que decíamos, los boordos o bofordos, según la pronunciación de la H. Esta forma de combate, popular o no, aparece por primera vez en los fueros de Teruel y Albarracín, o sea que es muy antiguo. También aparecen mencionados en el Vidal Mayor de Aragón en la recopilación de 1247 como forma de resolver disputas en las que hubiera muerte de por medio. Se podía hacer entre personas con un caballo a la carrera o hacia un tablado de madera que estaba marcado y que tenía que atravesarse. Y si la lanza conseguía atravesar el tablero, entonces eran premiados. ¿Por qué era difícil atravesar el tablero? Porque la lanza no podía tener punta de metal. Entonces, claro, la fuerza necesaria ya para atravesar un tablero de madera así ya era mayor. Entonces, bueno, se practicaban las dos modalidades, la que era, digamos, más entre caballeros y la que era con tabla. Y luego, otra cosa importante, aparte de no llevar punta, llevaban cascabeles para que se viera venir y para que se oyera y no hubiera accidentes. O sea, que el boordo era también otro tipo de lanza o jabalina, pero muy cortita, solo de 4 varas frente a las 8 varas que se suponía que medía una lanza normal. Y aquí lo vemos utilizado por las órdenes militares en su entrenamiento. Esto es un santuario de la Orden de Calatrava, en Peñarroya de Tastavins, y aquí vemos a los caballeros de la Orden practicando los bofotos, que me parece bastante interesante. También se mencionan en el poema de Alfonso Onceno. A la hora de celebrar la coronación del rey en Castilla, unos andaban danzando desde el fondo hasta encima y los otros bofordando y otros jugando esgrima, es decir, las distintas cosas que se estaban practicando a la vez. Tomaban escudo y lanza, la jineta iban jugando, ricas dueñas facían danza, a muy gran placer cantando. O sea que está describiendo todos los juegos que se celebran con motivo de la coronación. Luego hay una variante del siglo XVI que dice que las lanzas tenían canutos pesados llenos de arena o de yeso, que eran muy vistosas para arrojarse a mucha distancia. Aquí es una descripción de Tapia Salcedo en el XVI. ¿Que estuvieran sopesadas con yeso en la Edad Media? Pues no lo sé. Yo no sé si... A mí no me suena que por el tipo de cosas que se practicaban en este momento en el siglo XIV o XV llevara eso. Yo no lo sé. Bueno, el caso es que estaban muy reglamentadas los momentos de celebrar boordos. Tenía que ser en fiestas señaladas, en Pascua, Navidad, Resurrección y fiestas de San Juan, solo. Y si no, se pagaba una multa. Y si no, tenía que ser una fiesta organizada por el rey, evidentemente. Y normalmente se utilizaba para esto las plazas mayores. Supongo que por la cuestión del espacio era el lugar donde se solían hacer boordos. Y luego también, pues claro, se hace variantes, el juego de los anillos, que también estaba en tirar la lanza por los aros, en fin, bueno, ya se empiezan a crear como una serie de variaciones que se siguen haciendo durante toda la vida. Con esto yo creo que termino, pero no puedo evitar ponerles esta imagen que el otro día puso, no es mía, la puso una profesora en un congreso en el que estuve hace una semana y media, que nos presenta en la corte de los emperadores de Habsburgo el mismo tipo de juego, solo que ahora cambian los actores porque de lo que se disfrazan es de turcos, claro. Estamos ahora ya sí en el momento de Lepanto, entonces en vez de tener a una guardia morisca a la forma de Granada, a la forma de los magrebíes, lo que tenemos es a jinetes disfrazados de turcos que se enfrentan y que están o sea, son juegos, como si dijéramos, que se celebran en 1697 en Dresde, es decir, en Alemania, pero están patrocinados por los Habsburgo. Es decir, este tipo de fiestas no solamente deja su testimonio en los moros y cristianos nuestros, digamos, que se transportan después a América, sino que además se siguen practicando en otras casas reales europeas al hilo de las batallas contra el turco, etcétera, etcétera. Y con esto pues
Muchas gracias. Por aquí felicitan a todos los ponentes y hay 3 o 4 preguntas y por favor podéis pasar preguntas a la mesa, podéis formulando. ¿De acuerdo? Aquí pregunta para José Manuel, ¿el calcio florentino deriva de estos torneos medievales? Hay discusión sobre cuándo se remonta el calcio florentino a esos torneos. Muy probablemente sí. En Florencia y las comunidades italianas tienen varios deportes marciales donde participan las comunas, las poblaciones. Pero no sé si el calcio exactamente a qué siglo se remonta, pero sería muy probable. Otra también para el profesor Rodríguez. ¿Existían normas para regular el tipo de artilugios, o sea, los artilugios mecánicos que estallaban estos ingenios que hemos comentado antes? En este caso es una novedad que introduce Maximiliano y parece que solo se practica en la corte de Maximiliano. Fuera de esa corte no hay ejemplos. Así que las normas las ponía él. Él decía, quiero que haga esto, contrataba a sus armeros y a sus relojeros y tenían que conseguir que hicieran lo que el rey quería o lo que Maximiliano quería. Pero no hay ningún tipo de normativa, solamente el rey quería, quiero que cuando empate este punto haga esto. Otra pregunta es, ¿hay multitud de películas en las que aparece ese tipo de torneos? Normalmente están bien documentados o eso queda en un segundo plano. ¿Conoce bien alguna documentada? ¿Alguna de las películas que se ha hecho en los últimos años? Depende de la película y lo que quiera representar. No sé, tendría que pensar en una película concreto que hiciese algo bien. La más cercana que tengo ahora mismo es la serie del Cid. Entonces, que hace entre episodios o episodios, pero se remonta. Eso sería un duelo, la de hace casi un siglo. O sea, no, pero es un torneo que esté bien representado. Pues ahora mismo no sé, no quería. Es que además hay que tener en cuenta que depende mucho de qué época quiere representar la película y qué cultura, porque no es lo mismo siglo XIV Alemania que España, que Italia o siglo XV. No recuerdo la misma película, si de pronto que todavía. Un alumno plantea una pregunta, igual, es ¿cuál era el premio cuando se participaba en el torneo? Aparte de toda la fama y prestigio que aportaba, creo que lo ha dicho usted, no, doctor. Es un poco mío porque si no. En el caso de lo que yo comentaba, es que los torneos podían ser, en el caso de lo que se ve en el Tirando Blanc, el hecho de vencer simplemente al contrincante y con eso ganar más fama. Y además muchas veces cuando vencía al contrincante es que al contrincante lo habían matado directamente, ¿no? En otros casos a veces podía haber también dinero de por medio o premios, porque además ahí hay toda el caso por ejemplo, cuando has hablado tú de en un momento dado te he comentado luego los hermanos de armas que se presentan en un momento dado a luchar y que son 4 y que se ofrecen ahí a luchar en un momento dado en las fiestas de Inglaterra. Por ejemplo, ahí es que es toda una celebración, no es que haya un premio, porque los torneos que proponen son a muerte, y el que nos gana, por supuesto, es Tirant, pero durante la realización de ese torneo hay tal dispendio que hay un montón de gente que está beneficiándose de eso, ¿no? Por ejemplo, los recursos detallan que compran con monedas de oro, lo que sea, y no recogen las vueltas, por ejemplo, ¿no? Lo malo es para que se han Exacto. Otra pregunta para usted. ¿Hay otras novelas de caballería tan realistas como Tirante Blanc? Parecida a ella puede ser, por ejemplo, la otra gran novela, el Curial de Huelva. E incluso ya la otra, es que las 3 que se han conservado importantes en catalán son de ese tipo, digamos. De un ambiente más literario, quizás, bueno, es Jacob Saladin, por ejemplo, que es una pequeña obra, eso ya es de ambiente turco y de hecho pasa en el ámbito otomano, ¿no? Entonces, pero el Curial es muy parecido en ese sentido. Para la profesora Segovia, hablamos de caballeros cristianos y eran también de musulmanes, pero los judíos no fueron caballeros.
¿Hay algún estudio sobre eso? Sí hay estudios sobre eso. ¿Cómo se llamaba la autora? Bueno, una autora israelí hizo un estudio que luego continuó Brian Catlos sobre los miembros judíos de la Guardia de los Reyes Aragoneses. Y era excepcional, vamos a decir, no era la ocupación habitual, pero sí se puede dar en algunos casos. Y lo que pasa es que digamos que son casos tan aislados que lo que no forman nunca es un cuerpo entero del ejército, ni una guardia entera, ni nada. O sea, están en algún otro cuerpo. Pero ahora estamos esperando un libro del profesor Raúl González Salinero, también de la UNED, sobre el servicio de los judíos en los ejércitos romanos, que espero que a partir de ese a lo mejor consigamos saber más sobre otros judíos en otros ejércitos. Pero vamos, ya digo que por ahora lo que sabemos es que es excepcional, no suele ser habitual. Elena Luri, la profesora es Elena Luri. Otra pregunta, también para la profesora Luri. Los reyes cristianos se hacían con el servicio de soldados musulmanes. En una sociedad bajo tanta presión religiosa, ¿cómo era acogida la presencia de otros musulmanes en la sociedad cristiana y sobre todo qué opinaba la Iglesia de todo esto? Pues vamos a ver, depende del momento, como todo en esta vida. Hay momentos en los que, vamos a ver, si el uso es puntual para una campaña determinada, no hay ningún problema, nadie dice nada y todo está bien. Si aparecen como guardia de un monarca cristiano, pues por ejemplo, el Papa le dirige una carta a Pedro IV, el ceremonioso, diciéndole que ya está despidiendo a su guardia mora, que eso no queda nada bien en un monarca cristiano y que no sabe qué está haciendo con ella. Entonces, hay momentos en que la Iglesia opina mucho. Y luego, sobre la sociedad que circunda, pues hay de todo. Hay momentos, por ejemplo, que hay escándalos. Por ejemplo, hay un miembro de la Guardia Morisca, Enrique IV, que rapta a una chica en no sé qué ciudad castellana y se la lleva y se casa con ella y se la lleva a Granada y se monta un escandalazo, claro. Pero bueno, es que se hubiera montado si hubiera sido judío y también probablemente se hubiera montado si hubiera sido cristiano. A lo mejor un poco menos. Pero vamos, que sí. Pero claro, como además era miembro de la Guardia del Rey, pues era un escandalazo. Y entonces salen todas las crónicas, en fin, es un desastre. Pero es verdad que los que hacen la cruzada, comillas, contra la Guardia Morisca del Rey son los nobles, no es la sociedad general. Son los nobles que ven que el rey tiene una serie de cuerpos de guardia en los que se puede apoyar y en los que los nobles no participan y que le están rodeando y le están salvaguardando. Y entonces ellos son los que de verdad ponen la oposición. Pero ya digo que vamos a ver, si es para una batalla, si es un cuerpo determinado que hace un servicio militar, puramente militar, no hay problema. Y luego, claro, pues no tenemos, bueno, los que alucinan son los embajadores extranjeros, claro, que hay varios, León de Rozmital, entre otros, pues claro, habla de este tipo de entornos como sitios exotiquísimos, porque les parece totalmente fuera de lugar. Pero claro, es gente que viene del centro de Europa y que lo que se encuentra normalmente es los ataques de los otomanos por la zona húngara. Entonces, claro, lo que ellos están viendo de alguna manera es diferente también. No sé en la crónica de Alfonso XI, en la que hay una misiva, una carta en la que el rey avisa a los cruzados extranjeros que tengan cuidado con que atacan en Salado, porque parte de los castellanos van vestidos a la mora. Y entonces que no se confunda, que no tengan fuego amigo. Hay una pregunta a colación. ¿Y entonces por qué lo haces? El rodearse de una guardia morista. Pues por ambas cosas. Primero porque es una forma, en el fondo es una forma de sometimiento, es una forma de que el rey esté rodeado por aquellos a los que ha vencido. Es decir, no olvidemos que Enrique IV también va a la cruzada al principio de su reinado y en su época se conquistan también plazas importantes. Entonces, para el rey, tener al lado a un musulmán, que no lo olvidemos, se han convertido la mayoría, y la gente lo sabe, porque esa gente vive entre ellos. O sea, el capitán de la Guardia de García de Jaén tiene unos montes de olivos en Jaén, casado con una rica heredera de la zona, y 8 hijos, que todos ellos son 24 de Jaén. Quiero decir, 24 o casados con las familias pudientes cristiano-viejas, etcétera, etcétera. Quiero decir que en el fondo es un triunfo tener a esa gente ahí, aunque los disfraces de moros.
Entonces, eso es por un lado. Y por otro lado, esa gente solo depende del rey. Cuando el rey tiene problemas con la nobleza, esa gente siempre le va a proteger a él, porque son su cuerpo de guardia y dependen en sus beneficios de él. Y eso para el rey es fundamental. Y la forma de tenerlos liberados de toda esclavitud, comillas, de cualquier familia noble castellana o aragonesa en su lugar, es que vengan de Granada y solo le respondan a él. Clarísimo. Solo quedan dos preguntas. Una es, en los torneos, ¿los vencedores se quedaban siempre con las armas de los vencidos? Por lo que he visto en los trabajos, en lo que he visto de literatura caballeresca, a mí eso no me consta. No. En los torneos siglo XII sí. Vale. En las justas de 14-15 depende de las reglas de la justa. Vale. O sea, dependiendo del periodo histórico. Depende y de las reglas. Los torneos, por lo general, sabes que si vas a un torneo del siglo XII, si vences a uno, te quedas con sus armas. Si vas a una justa 14-15, depende de la regla de la justa. Vale. Las reglas eran publicadas previamente al... Y por último, este es para el director. ¿Se conocen casos en los que los participantes en torneos hayan muerto con severas quemaduras de cara, por el peso, por los adornos? Comenté el caso de rey francés de Enrique II en el siglo XVI. No es por el peso, es porque al fin y al cabo te estás arriesgando a un impacto muy fuerte. O sea, que tú vas súper protegido, solamente la fuerza de choque del impacto se puede repercutir a nivel interno. O una caída de caballo, que se te caiga el caballo luego encima. Sigue habiendo muertes, aunque sean justas de paz, respecto a las de guerra, el peligro no es cero, el peligro existe. Magullados salen todos, y muertos hay algunos, pero muy pocos, evidentemente, porque pasa la armadura, pero hay un caso. Bueno, pues aquí los alumnos están dándonos a todas las gracias. Creo que bueno, pues ha sido un éxito. Y bueno, pues no será el último, me imagino, que organicemos aquí en Caspe, y sobre todo pues, por la gran acogida que hemos tenido en este centro asociado. El director de la UNED y el personal del centro quieren decir algunas palabras antes de finalizar. Aquí. Pues sí, ya para terminar, estamos yo creo que todos con ganas de terminar, marchar a cenar cada uno a nuestra obligación, y solamente quería agradeceros, José Manuel y José Luis, y al resto de profesores que habéis participado, acercando la universidad al territorio, en este caso a Caspe. Efectivamente, esta ha sido la primera ocasión en la que hemos traído un curso de extensión universitaria, con el que además arrancamos el curso académico 21-22, y esperamos poder avanzar. Ya hemos tocado esta mañana algunos temas que se pueden plantear, como por ejemplo Sánchez de Heredia. Y seguro que avanzaremos en ello y lo plantearemos. Espero que próximamente. Y nada más, agradeceros, no sé si queréis apostillar, pero... Sí, no, simplemente como director del curso agradecerles de nuevo al Centro de Calatayud, al Ayuntamiento de Caspe, su acogida, su apoyo y su amabilidad, por supuesto. A José Luis, como siempre, que siempre estás ahí ajustándonos y ayudándonos a todos. A los profesores que nos han acompañado, que han hecho también el esfuerzo de ir para acá y de comprometerse con el curso. Y por supuesto a todos los alumnos que tenemos en sala y online, porque al fin y al cabo esto lo hacemos por ustedes. Los investigadores nos gusta investigar, pero si no divulgamos, pues no hacemos esa labor. Muchas gracias. Bueno, pues yo como coordinador agradezco sobre todo la labor del personal del centro, de David, que está David, de Merche, y por ahí algún compañero, algún alumno, Toño, que nos han acogido, vamos, con los brazos abiertos y nos han facilitado muchísimo el trabajo, que estas cosas, pues hombre, son complejas, pues porque tenemos alumnos por toda España, creo que incluso hay gente que está viendo por Europa. Entonces, bueno, pues yo otro día lo hablaba con el director, con Joaquín, que la UNED, ahora que estamos hablando de la España vaciada, la UNED es la Universidad de la España vaciada. Y es lo que tenemos que apostar por todo eso. Sin duda. Muchas gracias.